Lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a todos los que nos siguen a esta ponencia titulada Del periodismo a la política. Y a lo largo de esta hora quiero invitar a todo el mundo a que haga el esfuerzo de dar el paso, de cruzar al otro lado. Tal y como hicieron nuestros tres invitados, a los que paso a dar la bienvenida y de los que voy a comentar brevemente algo sobre sus dos almas, el alma política y el alma periodística. Voy a empezar desde Tarragona con Begoña Floria, que actualmente es concejal por el PSC en el ayuntamiento de su ciudad, pero que como periodista ha trabajado en prensa escrita y ahora mismo compatibiliza la función pública pues, con la edición de un podcast, Mujer 50. Muy buenas tardes, Begoña. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues Con... muy agradecida de estar aquí. Gracias, Begoña. Continúo desde Madrid con Pablo Montesinos, diputado en el Congreso por el Partido Popular, también vicesecretario de Comunicación del partido, pero que como periodista ha trabajado en prensa local y en televisión. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Pablo. Un placer saludaros a todos. Y vamos a Pamplona, Alberto Bonilla, ahora diputado en el Parlamento Foral de Navarra por Ciudadanos y como periodista ha trabajado varios años en radio y hoy en día continúa escribiendo en prensa especializada, en este caso, hablando sobre música. Buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, pues como pueden ver los que nos están siguiendo en online, son tres perfiles de políticos muy diferentes, pero también tres perfiles de periodistas también diferentes. Yo no sé a la audiencia, pero a mí pues me está matando ya la curiosidad. Solamente un apunte más antes de meternos en harina, que es que quisiera pedir a todos los que estamos siguiendo esta ponencia que nos quitemos la camiseta de nuestro equipo. Me refiero a partidos políticos y a medios. Y yo intentaré pues, que haya fair play y que corra el balón. Me gustaría ceder la palabra, antes de empezar a hacer, digamos, esta charla, a algunos compañeros de profesión que no han podido estar hoy aquí, pero que están muy interesados en hacerles algunas preguntas a nuestros tres ponentes. Y me gustaría que se proyectara el vídeo 1 que tenemos preparado. Sí. Me gustaría preguntarles si ahora que están en la política, conociendo mejor que nadie, como ellos deben conocer, las vulnerabilidades y debilidades de los medios y los periodistas, si pueden ejercer mejor esas presiones ahora a sus antiguos excompañeros o si, digamos, respetan la memoria de su viejo oficio. Creo que lo más duro del mundo es el periodismo, pero solo hay una cosa que le supera, que es la política. Me gustaría saber si ellos, ahora, el trabajo que hicieron anteriormente como periodistas lo harían distinto o lo realizarían distinto en función de lo que han vivido o de lo que están viviendo en la política. Dos, si no tienen el vértigo del punto de no retorno, es decir, cuando acabe su vida política, porque la vida política no es eterna, ¿podrían volver a ejercer de periodistas políticos en algunos casos como ya lo han hecho? Y tres, ¿qué consideran más peligroso? ¿Qué especie es más peligrosa y, digamos, les descoloca más? ¿La del periodista o la del compañero de partido? Quería empezar por Begoña. Primero, saber bueno, qué te motivó a dar el paso y, sobre todo, un poco parafraseando a Julia Otero, ¿cómo se aguantan esas presiones? Bueno, yo siempre tengo que empezar diciéndote que a mí cuando me preguntan qué soy o a qué me dedico, yo siempre digo que soy periodista y me dedico a la política, que son cosas muy diferentes. Yo creo que no dejas de ser periodista, es una profesión que la llevas en las venas, que es muy vocacional y por lo tanto te dediques a lo que te dediques. Yo creo que no dejas nunca de ser periodista, de tener una mirada, yo creo que especial respecto a la realidad que te envuelven. En ese sentido, yo creo que como la línea es tan débil, porque al final los periodistas nos gusta transformar también la realidad, muchas veces desde el punto de vista o de la denuncia al periodismo de investigación. Se ha tratado aquí temas del cambio climático en este congreso y otros temas interesantes que provocan cambios. Y en mi caso me vino
A partir de un hecho que fue muchos años antes, fue en el año 97, fue el asesinato de Ana Orantes, no sé si os acordáis, yo soy creo la más mayor de los que estáis aquí. A mí aquello me impactó muchísimo. Ana Orantes denunció un caso de maltrato que cambió las leyes de este país y cambiaron muchas cosas a partir de su caso. Luego su marido le pegó fuego. Su exmarido le pegó fuego y eso conmocionó a la sociedad. Y en esa época yo trabajaba en La Vanguardia y me tocó llevar varios temas bueno, se puso, como sabéis, en la agenda mediática a partir de estos temas, pues bueno, hay temas que venden más, entre comillas, en el argot periodístico, en las redacciones, y a mí me tocó aquella época esto. Y entonces, por un motivo personal, que fue una situación compleja familiar, bueno, es un tema personal, que si mi madre en aquel momento, que era muy joven, pues lamentablemente murió, yo me replanteé la vida y pensé que si realmente quería transformar cosas y quería cambiar cosas, pues tenía que dar un paso. Y di un paso que en aquel momento me permitirá, Alberto, me fui, y además pensé, es el momento de darlo, porque en aquel momento yo me fui, evidentemente soy socialista, en Madrid gobernaba Aznar, en Cataluña gobernaba Pujol y en Tarragona gobernaba un convergente que era Joan Miquel Nadal. Y entonces, yo que soy un poco en este sentido, decir, pues venga, ahora me pongo. Y entonces decidí pasar primero a comunicación política y luego ya di el paso a cargo electo. Gracias, Begoña. Bueno, quería pasarle la pelota a Pablo. Tú has sido uno de las últimas incorporaciones a la política, partiendo del periodismo. En tu caso, ¿cómo fue ese tránsito? Bueno, primero, permitidme dar las gracias por participar en este Congreso de Periodismo Digital y la verdad es que ya tenía ganas, porque es verdad que la invitación llegó cuando me nombraron cabeza de lista del Partido Popular por Málaga, después llegó la vicesecretaría de Comunicación, todo lo relativo al coronavirus y tenía ganas. Y quiero también saludar tanto a Begoña como a Alberto y decir que es un auténtico placer. Y Diego, a mí tu cara me suena una barbaridad. No sé si es que hemos estado en algún momento en algún plató o en alguna conexión. No, es que yo te he visto cuando estaba en las tertulias, no lo sé, pero creo que en algún sitio, en alguna circunstancia, creo que hemos coincidido. En todo caso, agradeceros la presencia aquí, además que habéis tenido a compañeros y amigos en momentos anteriores, en años anteriores. El salto a la política. Yo he de reconocer, y lo decía Begoña y estoy completamente de acuerdo, yo soy un ferviente defensor del periodismo y del periodismo político y del cronista parlamentario. De hecho, ahora que a veces me ha tocado echar alguna bronca a algún compañero periodista, después cuando se me ha pasado el calentón bueno, pues al final tú tienes que vender tu mensaje, cuando hacen esa pregunta que incomoda, al final le acabo dando la razón de que esa es la pregunta que tenían que hacer, ¿no? Por lo cual yo soy un enamorado del periodismo y la verdad es que lo echo de menos prácticamente todos los días. A mí me encantaba preguntar, me encantaba estar en la sala de prensa levantando la mano y lo echo mucho de menos. ¿Por qué di el salto a la política? Por el contexto político, era distinto al planteado por Begoña. Yo, es verdad que me identificaba con Pablo Casado, me gustó mucho su discurso en el Congreso por el cual fue elegido presidente. Me llamó a Génova 13 una tarde-noche y me subió a la 7ª planta de esa que tantas veces había escrito, ¿no? Donde está el comité de dirección, donde está el despacho del presidente, del secretario general, y me dijo que quería que parte de la sociedad civil se implicara en el proyecto político. Y yo, por las circunstancias políticas y por ser él, pues la verdad es que me lo pensé muy poco y solo le dije que tenía que hablar con mis padres y con mis hermanos, que fue la conversación que tuve poco después, y ya lo estaba contando Ferreras, creo que 4 días después, y el resto de compañeros periodistas. La verdad es que fueron momentos muy intensos, fue un momento bonito, que sucedieron a momentos también muy intensos, algunos no tan buenos. Yo he vivido esa derrota electoral después de las primeras elecciones, después de mejorar los resultados y, oye, ser protagonista de una noche electoral que no es buena,
tampoco es buen plato para nadie, pero no me arrepiento, ¿eh? La verdad es que estoy viviendo también cosas muy interesantes al otro lado y aquí Begoña lo decía de soslaya, además supongo luego comentará, ¿no? Ella si empezó además en un gabinete de comunicación política, yo que estoy trabajando en la Vicesecretaría de Comunicación con periodistas que trabajan en partidos políticos, también curran mucho, lo hacen muy bien y pues, aquí estamos trabajando, por lo cual no me arrepiento, pero sí no se me olvidará cuando me lo pidió el presidente Casado, ni en las circunstancias, ni todo lo que vino después. Es cierto, Pablo, que tú te has incorporado al mundo de la política en un momento de mucha intensidad, es innegable. Quería ir ahora con Alberto. Tú llevas cierto tiempo batiéndote el cobre en el Parlamento Foral de Navarra. Me imagino que son ámbitos completamente distintos, aunque hay vasos comunicantes. No sé, ¿qué te motivó a ti en tu caso a dar este salto? Pues mira, yo creo que fue, y voy a contar una anécdota, fue una pura casualidad. Bueno, quiero agradecer el estar aquí con vosotros esta tarde y agradecer a toda la gente que nos estará siguiendo. Yo me imagino que habrá muchos periodistas y comunicadores que estarán siguiendo esto a la vez que trabajan y muchos de ellos estarán en situación de desempleo. Por lo tanto, bueno, pues un recuerdo para toda esa gente que quizás lo está pasando mal en estas circunstancias. Y en este sentido me gustaría contar una anécdota, enlazarla con este agradecimiento. Yo al final acabo en la política por una mera casualidad. Nos llaman desde Barcelona, en aquel momento Ciudadanos era un partido únicamente regional de una comunidad autónoma, es más, estaba con el nombre de Ciutadans, y nos comentan, bueno, pues estáis unos cuantos afiliados en Navarra, vamos a salir a Nacional, necesitamos que os juntéis y que bueno, pues que hagáis como una junta directiva para empezar a trabajar en este proyecto que lo queremos expandir a toda España. Y dio la casualidad que en esa primera reunión, que éramos muy poquitos, en una cafetería, había que constituir una junta directiva y en la junta directiva, pues quizás lo típico que hay en los partidos, pues hay un tesorero, un secretario y tal, y necesitaban a una persona de comunicación. Y en ese momento, quien nos coordinaba un poco en esa reunión preguntó, bueno, ¿quién de aquí es periodista o comunicador? Y el único que levantó la mano fui yo. Entonces, puedo decir que realmente, si yo ahora mismo me encuentro en el Parlamento de Navarra ejerciendo otras labores, ya como cargo público, es por una mera casualidad, por un recorrido de los últimos 5 años, donde era el único que gestionaba la comunicación o que sabía o que se dedicaba profesionalmente a esto y luego, bueno, pues por el proceso, por el devenir de la vida política también aquí en Navarra, pues hemos acabado aquí. O sea, realmente es una pura casualidad en mi caso, por eso también quiero lanzar un mensaje de ánimo. No digo que todo esté basado en la suerte, pero ánimo a todos aquellos periodistas y aquellos comunicadores que igual por esa pura casualidad o por estar en un momento justo en el lugar adecuado, bueno, pues pueden tener una oportunidad profesional. Y por dar una respuesta también breve a lo que veíamos que nos preguntaban Antonio y Julia, sí que me ha llamado la atención la pregunta de Julia, que yo la considero muy acertada, sobre las presiones a antiguos compañeros. Puedo también contar una anécdota muy breve. Esta semana se publicaba en un medio local de aquí de Navarra una información que lógicamente afectaba a nuestro partido y que no era del todo acertada, por así decirlo, era errónea. Yo, como tengo una buena relación, porque he estado también en el otro lado, pues le escribo directamente al periodista un WhatsApp y le digo, bueno, oye, ¿esto cómo que lo has publicado? Y él mismo me dice, bueno, pues yo es que pensaba que era así, lo he consultado en la hemeroteca y, bueno, pues me habré equivocado. Y en este sentido me gustaría decir una cosa que a veces los que estamos metidos en política nos cuesta un poco ver, aunque vengamos del mundo profesional, y es que el periodista tiene derecho a equivocarse, el periodista también tiene derecho a plantear su punto de vista en una información que no siempre va a gustar al partido político, e incluso el periodista tiene derecho a la presunción de inocencia, es decir, no siempre, y desde el mundo político muchas veces lo vemos así, no siempre hay una mala intención cuando se publica una información, por mucho que no nos guste. Por lo tanto, bueno, esta anécdota pequeña que me ha ocurrido hace poco y que me hizo pensar, bueno, es que igual le estoy escribiendo un WhatsApp y también tiene derecho a equivocarse, ¿no?
Ujú. Bueno, ya sea por casualidad o porque te llega el momento vital en tu vida o porque te llega la necesidad de participar en la vida pública y quieres dar el paso. En cualquier caso, os quiero preguntar a los tres, me gustaría empezar por Pablo. Pablo, ¿tú qué crees que aporta un periodista a un partido político? ¿Crees que cada vez más los partidos políticos buscan el perfil del periodista para mejorar su comunicación a la hora, pues bueno, de intentar trasladar los mensajes o responder a las preguntas o las cuestiones de actualidad? Bueno, yo parto de una base y es que creo que es bueno y es enriquecedor que los partidos políticos se integren personas de la sociedad civil. Yo no sé el caso concreto de Alberto o de Begoña, ¿no? Pero yo, bueno, lo explicabais anteriormente, ¿no? Yo estaba en un periódico digital que era Libertad Digital, colaboraba con determinados medios de comunicación, entre ellos La Sexta y otros medios, Radio Televisión Española y demás, y doy el salto porque creo en un proyecto político y en una persona. Y creo que el hecho de que parte de la sociedad civil se implique en proyectos políticos lo enriquece. Lo he creído siempre y además creo que es positivo. A partir de ahí, en la cuestión concreta de la relación con los medios de comunicación, la relación con el periodismo, desde luego, si algo creo que es positivo en mi caso, es que yo tengo, primero, he vivido muchos años, creo que fueron 10, 11 años, en la sala de prensa, pero en el otro lado, es decir, haciendo las preguntas, escribiendo las crónicas, algunas, por cierto, no gustaban mucho en la casa de la que ahora soy vicesecretario de Comunicación, y tengo, bueno, pues sé o creo saber, en ocasiones me equivocaré, por dónde van a ir los medios de comunicación, cómo puedo ayudar a los periodistas y para bien o para mal yo soy una persona que mi número de teléfono lo tiene prácticamente todo el mundo y que intento que siempre no quede una pregunta sin contestar. Los compañeros periodistas saben que puede que la respuesta que yo le dé no sea la que ellos quieran, ¿no? Que luego tengan que buscar otra fuente o puede que quieran completar el círculo para hacer su crónica perfecta, pero por lo menos la que es la valoración del partido, la valoración de Génova, de la dirección nacional, la van a tener, ¿no? Y yo creo que eso favorece y facilita el trabajo de los compañeros periodistas y también a mí me permite que mi mensaje al menos llegue. Luego ellos confeccionan el puzzle de forma definitiva y completa, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido sí que ayuda que un periodista esté en una vicesecretaría como la de Comunicación y además en el caso del Partido Popular y actual, y ya concluyo, que antes la vicesecretaría de Comunicación estaba separada de la oficina de información del Partido Popular. Estábamos tan separados como que la vicesecretaría estaba en la quinta y la oficina de información en la segunda. Y hemos unido los dos departamentos y ahora estamos todos en la segunda planta y bueno, yo creo que con nuestros errores y nuestros defectos, pues al final estamos intentando ayudar a los compañeros periodistas y también, evidentemente, intentando fortalecer nuestro mensaje, ¿no? Eso también va de cajón, ¿no? Begoña, yo quería preguntarte a ti desde el ámbito institucional del Ayuntamiento de Tarragona, también en el partido, en la función pública como concejal. ¿Tú qué crees que un periodista puede aportar en tu caso? Yo creo que los periodistas tenemos una visión mucho más transversal de las cosas y capacidad de entender mucho más rápido situaciones que no son específicas, es decir, no somos especialistas en nada, pero sabemos de todo un poco, ¿no? Entonces, yo, evidentemente, y también es un acierto por parte del Congreso, creo, y aprovecho también para agradecer que me hayáis invitado, que los tres perfiles que habéis invitado son de tres niveles distintos de la política. Tanto, bueno, el mío es el local y son más de 65.000 concejales y concejalas en toda España, que somos mucha gente, y ahí sí que es mucha sociedad civil, porque mucha gente son independientes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué aporta un periodista en la gestión pública del mundo local, que es la trinchera de la política al final, ¿no? Pues al final tener la capacidad de poder entender situaciones complejas, yo creo, de forma
que a la ciudadanía se las puedes explicar de forma más sencilla. Yo he sido portavoz 12 años mientras he estado en gobierno, ahora estoy en la oposición, pero en todo caso una de mis funciones importantes dentro del gobierno local era hablar más o poder explicar temas complejos o trasladarlos de una manera mucho más entendible. Y luego, la capacidad de dar contexto. Yo creo que nosotros tenemos esa mirada también de contexto de las cosas, que no es solo lo superficial. Y yo creo que los equipos políticos es importante ayudar a dar contexto y ayudar a dar puntos de vista que no son exactamente a veces los del argumentario estricto político concreto de un tema, ¿me explico? Y eso yo creo que los periodistas, de todas maneras, coincido con Alberto en que hay que dar normalidad a la vida pública y política y de gestión pública en nuestro país, y por lo tanto que haya periodistas que se dediquen a la política tiene que ser dentro de la normalidad. Otra cosa que Ferreras preguntaba, que antes no me he referido y que aprovecho para contestar, es que luego volver para atrás es muy difícil, prácticamente imposible. Es decir, vamos, yo me veo, no creo que sea capaz, vamos, no porque yo no quiera, de volver cuando deje totalmente la política o a una redacción como estaba antes. Creo que puedo dedicarme a otros aspectos de la comunicación o del periodismo, pero no al que hacía antes de dar el paso. Y eso sí que es verdad que en este país no está resuelto desde mi punto de vista, no en el caso del periodismo, sino en otras muchas profesiones, salvo si eres funcionario. Si eres funcionario sí que tienes un puesto al que volver. Pero si no eres funcionario, hoy en día comprometerte en un proyecto político, y hablo desde el mundo local, ya digo, 65.000 concejales y concejalas que colaboran y hacen política en sus pueblos, y hablo de todos los colores políticos. Cuando das ese paso, es complicado a veces gestionarlo con una vuelta atrás, también en el periodismo. No sé si contestar a tu pregunta, espero que sí. Begoña ha sacado a colación un tema que es muy interesante, que es si el tránsito del periodismo a la política es un camino de no retorno. Yo quiero pasarle el balón a Alberto en ese sentido y también preguntarle, evidentemente, por lo que cree él que aporta a su partido político y a la comunicación de su partido. Pero, Alberto, ¿tú te ves otra vez al otro lado de las trincheras? Pues espero que sí, porque, bueno, si me permitís, yo creo que soy el más joven de los que estamos aquí, y yo considero que he entrado en política con un cargo público, además en un parlamento autonómico como es el de Navarra, que tiene siempre pues suele tener su foco mediático, sobre todo en los últimos tiempos. Yo espero que sí, que sea un camino bueno, con algún tipo de retorno. No sé si en la misma posición en la que estábamos antes, no sé si desde la comunicación institucional o la comunicación corporativa, pero más me vale, ¿no? Porque todavía me quedan muchos años de vida profesional y espero que sí. Yo creo que, respondiendo un poco a la pregunta que me hacías, Diego, de qué aporto yo, qué puedo aportar, alguien como yo que entra en un parlamento autonómico con 28 años, que además me tocó presidir la mesa de edad en aquel momento, fue muy bonito, ¿no? Por ser el más joven, junto con el más mayor del parlamento. Creo que lo que aporta es la parte de ilusión, que yo creo que falta ahora, sobre todo seguramente muchos de los que nos están escuchando, que están cansados de la política, que bueno, pues ven como las cosas que están ocurriendo y que ahora mismo están abriendo telediarios en los últimos días, pues bueno, pues no animan mucho a estar interesados en este mundo y mucho menos volcarse e involucrarse en él. Pero si algo tenemos, yo creo que la gente joven, y lo que yo creo que puedo aportar aquí en el proyecto de Ciudadanos, y en este caso dentro de Navarra Suma, es esa ilusión de todavía, bueno, pues no estar manchado, ¿no? Por así decirlo, por una trayectoria política. Bueno, pues cuando digo manchado, digo pues igual cansado, ¿no? De muchos años peleando. Y por otro lado, sí que es cierto, y yo creo que es la parte negativa, y es quizás lo peor, es que la juventud también tiene, pues bueno, esa falta de trayectoria, esa falta de conocimiento. Además, en mi caso añadida, porque es al haber estudiado periodismo y ser bueno, profesional del mundo del periodismo, como bien decía Begoña, sabemos un poco de todo, pero de nada, por así decirlo, en concreto. Entonces te ves en comisiones como Economía y Hacienda
y eres una esponja por la ilusión de la juventud, pero por otro lado te falta conocimiento, te ves en comisiones como derechos sociales y también eres una esponja, pero bueno, te mantienes un poco callado esperando, bueno, pues adquirir también conocimientos y conceptos que desconoces por completo, más incluso si has estudiado periodismo o vienes del mundo del periodismo, que no estás enfocado en un tema concreto. Entonces, bueno, por esa parte diría lo que aporto es, creo que esa ilusión, y luego la parte negativa sería igual la falta de trayectoria y también de oratoria que tienen muchos de mis compañeros y que se nota muchísimo cuando hacen las intervenciones. La verdad es que en cualquier momento dar el paso de la política, perdón, del periodismo a la política es dar un paso valiente, pero quizá en los últimos años, debido al descrédito, parece ser generalizado, que tiene la política, todavía me parece que a mí personalmente es de una mayor valentía. Tal y como hemos hecho al principio, me gustaría dar paso ahora a un vídeo que tenemos preparado en el que otros dos compañeros del mundo del periodismo os quieren interpelar directamente y haceros unas preguntas. Vamos a ver si lo tenemos. ¿Qué lleva a un periodista a pasarse al otro lado, al lado de la política? Porque es evidente que periodismo y política siempre están en lados opuestos, ¿no? Quiero preguntaros también cómo marca esa decisión y por qué se toma, qué motivos tan poderosos hay para tomar ese camino que sabes que te va a marcar de por vida. ¿A qué cosas estáis renunciando con este salto? ¿Sois conscientes de lo que significa y sobre todo compensa? Prefiero siempre, en la antena o en la tele o en un periódico, prefiero siempre un periodista que se pase a la política y por lo tanto sepamos claramente en qué equipo está jugando, que no periodistas con la camiseta de algún partido. Que eso, por desgracia, yo creo que por desgracia es algo que se ha institucionalizado durante los últimos años en España y que hace mucho daño a la imagen de esta profesión, que es confundir los papeles, mandar mensajes equívocos. Dicho esto, preguntas que os puedo plantear. La primera, de pura curiosidad. ¿Habéis dado el paso por hartazgo del periodismo o por curiosidad de conocer cómo es por dentro de verdad la política? Esta sería la primera. La segunda, también de mucha curiosidad. Ahora que estáis en el otro lado de la barrera, ¿cómo veis, por ejemplo, en una entrevista o en una rueda de prensa, a los compañeros que están enfrente, a vuestros excompañeros? ¿Cómo los veis? ¿Cómo los miráis? ¿Qué es lo que sentís en ese momento? Me interesaría mucho saberlo. Y por último, y muy importante, ¿este paso que habéis dado es reversible? ¿Tiene vuelta atrás? Si la tiene, y algún día os lo pensáis, yo personalmente os espero encantado. Que os vaya muy bien. Chao. Bueno, pues a mí me gustaría recoger el guante a Carles Francino y preguntarte, Begoña, porque eres la que más tiempo llevas en política. Yo estoy estupenda, ¿eh? Estoy estupenda. Exactamente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Además, la veteranía es un grado. Es un grado, sí. Es decir, Francino preguntaba si el paso se da por un cierto hartazgo de la vida profesional como periodista y sumado a que uno pueda tener curiosidad por cómo funciona la política. ¿Qué te parece? Mira, yo creo que el paso se da por compromiso y al menos en mi caso fue así, pero sí que tengo que, y conecta con otra pregunta que ha hecho Francino, decir que es la de cómo veo a los periodistas ahora en el otro lado de cuando estaba yo, cuando yo estaba en la vanguardia. Yo los veo desbordados. Creo que la precarización del sector, excepto excepciones, es galopante. Ya lo era en mi época, en los años 90, ya no era un sector especialmente boyante, pero con los cambios que ha habido y la situación general, yo creo que el periodismo en general está en una situación compleja y que laboralmente pues es muy difícil a veces poder vivir del periodismo con dignidad y de acuerdo a los niveles digamos, de profesionalidad que los periodistas tienen y de formación que tienen. O sea, cualquier otra profesión con el mismo nivel de formación está mucho más reconocida desde el punto de vista de derechos laborales, desde mi criterio, ¿eh?
Y yo, bueno, el paso lo di por compromiso, está claro. Me gustaría volver a una redacción. Yo creo que sí que es imposible, porque al final, bueno, sobre todo para hacer comunicación política, para hacer otro tipo de comunicación puede ser, si hago cultura o otro tipo de temas, no lo sé, pero en comunicación política creo que es difícil. Pero bueno, hay otras vertientes profesionales que también te permiten dedicarte al periodismo. Yo hago radio, como tú decías, y lo hago en el ámbito local y defiendo todo ese medio. Pero bueno, yo creo que hoy uno de los retos que tenemos hoy en día, y que los periodistas que nos dedicamos a la política tenemos la responsabilidad de ayudar, es a poner más en valor la profesión periodística desde el punto de vista legislativo, de derechos laborales y de consolidación del sector. Y eso sí que creo que es algo que, bueno, no sé, yo desde lo local, evidentemente, lo que hago y lo que procuro hacer es apoyar siempre los medios locales, ¿no? Pero es así. Veo a los periodistas más desbordados que antes, más que en mi época. Yo podía dedicarme a un tema y podía... Begoña, parece que... ¿Me habéis perdido? Begoña, me parece que, no sé, te estamos escuchando como a trompicones. Ah, perdón. Me habéis perdido. Begoña, no sé ¿Ahora? si me escuchas. Igual sí. La conexión te está... Ahora mejor. Ahora yo creo que mejor, ¿eh? Perdón. Pues en teoría estoy sola, con lo cual no debería ir el wifi perfecto. ¿Me oís mejor ahora? Ahora yo creo que sí. Resumen muy rápido. Los periodistas hoy en día yo los veo más desbordados, mucho más trabajo con menos tiempo y mucha más... No hablo de los de política parlamentaria, hablo de los de comunicación local, que son con los que yo trabajo. O los corresponsales o estos niveles, no los de política parlamentaria. Y que creo que los políticos que somos periodistas también tenemos la responsabilidad de ayudar a que la profesión en este sentido también mejore. Pero bueno, espero que esto vaya cambiando poco a poco. Espero que me escuchéis mejor. Sí, me comentan que el problema era mío, o sea que disculpad a todos los que nos estáis viendo y siguiendo esta charla. Bueno, voy con Pablo y con Alberto. Vosotros sois los que habéis dado el paso más recientemente. Francino preguntaba, ¿cómo veis a vuestros excompañeros al otro lado del atril? Pablo, ¿cómo los ves? ¿Qué sensación tienes al estar al otro lado? Bueno, yo lo primero matice, yo no me fui del periodismo por hartazgo. Yo disfrutaba muchísimo y todavía veo la profesión con mucha envidia. Es verdad, lo decía Begoña, que tiene una carga de trabajo absoluto. Tú hablabas de los medios de comunicación locales. Yo empecé en COPE Málaga, cuando tenías que ir a 200 ruedas de prensa al día y cambiabas de tema prácticamente cada media hora. Empezabas hablando del Plan General de Ordenación Urbana y acababas yendo a coger un canutazo a un concejal de cultura. Es decir, es verdad que se hace un trabajo ímprobo, ¿no?, en los medios locales, pero también es verdad, y más en estas circunstancias, que los medios de comunicación a nivel nacional, con unas redacciones más reducidas, la carga de trabajo es enorme. Y en tiempos de coronavirus se están echando muchísimas horas y están haciendo un trabajo enorme. Y además han estado a primera línea en los momentos más complejos. En los momentos más difíciles aquí en Madrid, quienes estaban en las calles eran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal sanitario, quienes iban a reponer en las farmacias, en los supermercados, y el periodista que estaba con su alcachofa haciendo el directo en los lugares donde correspondieran. Es que no han faltado, ¿no? Por lo cual voy a reivindicar una vez más el trabajo de los periodistas y en especial de aquellos que cubren la información política. ¿Cómo vivo, cómo es la relación con los periodistas? Yo admito que rara vez me ha pasado que no me espero una pregunta. Yo creo que eso también es el bagaje, ¿no?, de haber estado tanto tiempo haciendo preguntas. Pero es rara la vez que alguna pregunta me ha pillado de improviso, me ha pillado que no sabía qué contestar. Las esperaba, las suelo esperar todas, francamente, por seros sincero. Pero a partir de ahí, la profesional... Yo tengo muchos amigos en el mundo periodístico. La gran mayoría de mis amigos son periodistas. Pero esa amistad, siempre desde el máximo respeto,
acaba cuando me tienen que hacer preguntas. Cuando me hacen las preguntas son absolutamente profesionales. Y al igual que os digo, que normalmente me suelo esperar las preguntas que me hacen, también os reconozco y os admito que en más de una rueda de prensa he sudado lo suyo, porque no podía salir de esa rueda de prensa y preguntaban y repreguntaban. Lo importante es cuando hay una mala crónica, cuando hay un mal día desde el punto de vista de los medios de comunicación. Yo soy aquellos que me leo los periódicos de pe a pa y que me reviso los informativos y que me reviso las tertulias de televisión. Cuando hay un mal día, lo que hay que darse cuenta es que están haciendo su trabajo y nunca llevarlo a la vertiente personal, que ahí es verdad que a veces la línea es delgada, pero no se puede caer en eso. Yo no lo intento alguna vez, he tenido que pedir perdón, pero bueno, yo soy mucho de pedir disculpas, también lo digo. Alberto, en tu caso, no sé si tú estás obligado a, digamos, a someterte al escrutinio de los periodistas, tanto como, por ejemplo, pues en el caso de Pablo, pero bueno, la sensación debe ser cuanto menos un poco extraña, ¿no? Digamos que seas tú el que tiene que contestar las preguntas. Pues sí, como bien dices, Diego, afortunadamente yo no tengo la exposición que, por ejemplo, tiene Pablo, porque aquí nosotros tenemos un portavoz que lidera un poco al grupo parlamentario y, por lo tanto, no me veo tan expuesto. Sí que es cierto que yo creo, y estoy de acuerdo con Pablo, en que el haber estado en el otro lado te da unos mimbres como para saber qué es lo que pueden preguntar o por dónde pueden ir los tiros cuando plantean una rueda de prensa. En este sentido, siempre que se puede, pues intento apoyar al portavoz para intentar transmitirle las claves de lo que pueden llegar a preguntar, cuál puede ser la repregunta, cómo poder responder a una cosa y dejar bastante claro el mensaje y que pueda ser interesante, ¿no? Porque muchas veces también, no lo vamos a negar, buscamos cómo colocar un titular concreto y al periodista muchas veces le interesa otra cosa, que suele ser lo relevante, pero nosotros buscamos, pues intentar vender nuestra parte. Por responder un poco también a lo que nos preguntaban sobre a qué renunciamos, yo creo que a lo que renunciamos cuando entramos en el mundo de la política es a lo que renuncia cualquier persona que viene de la sociedad civil. No renunciamos a nada más que lo que renuncia alguien que es abogado o alguien que se dedica, o que es funcionario o que es médico, es decir, la privacidad o quizás el estar más expuestos. Y sobre todo los que venimos del mundo del periodismo tenemos que tener una paciencia especial porque conocemos el mundo de la comunicación. Cuando nos preguntan, cuando los periodistas son insistentes, cuando nos dicen cosas que a lo mejor o escriben cosas o locutan cosas que no nos encajan. Y en este sentido, y ya es lo último que quería decir, creo que tenemos una responsabilidad especial la gente que venimos del mundo de la comunicación y que nos hemos metido en política, una responsabilidad especial para defender la profesión. Y en esto me refiero a que, y le ocurrirá a Pablo, le ocurrirá a Begoña, tenemos la suerte de que viene mucha gente a los parlamentos, a los ayuntamientos, al Congreso, a contarnos problemáticas, entre ellos también asociaciones, colegios de periodistas, de fotoreporteros, y me olvidaré 300.000 asociaciones más, pero estamos en contacto en directo con estas asociaciones y nosotros también tenemos que dar la talla y tenemos que tener una responsabilidad especial porque conocemos lo que está sufriendo la profesión, lo precario que es el trabajo, la cantidad de gente que está en una situación comprometida y en este sentido puedo poner una anécdota pequeña. O sea, el hecho de que aquí en los parlamentos, cuando estamos en el pleno, nos saquen fotos, esas fotos valen dinero. Muchas veces la gente, pues pásame la foto. Y explico una anécdota muy concreta, pero pásame la foto, le piden al fotoperiodista que ha sacado. No, es que es su trabajo, ¿no? Entonces, si te la quiere ceder, por supuesto, pero que tenemos que saber que esa gente está trabajando y que en la profesión ese trabajo se paga. Por lo tanto, tenerlo presente y tenerlo en mente y hacerlo desde las instituciones por parte de nosotros, yo creo que nos exige una responsabilidad especial. Está claro que algo cambia en la relación con los compañeros de oficio del periodismo, pero no sé si también cambia la percepción a la hora de abordar una rueda de prensa. Lo digo mientras doy tiempo a los compañeros para que preparen el siguiente vídeo, los siguientes 3 vídeos.
en el sentido de que cuántas veces no nos habremos quejado como periodistas de que el político de turno escabulle las preguntas, tira balones fuera, hace, digamos, declaraciones enlatadas. Todas esas malas praxis, podríamos decir así, que a los periodistas, pues bueno, nos dificultan un tanto nuestro trabajo y que no sé si vosotros, ahora habiendo estado primero en el lado del mundo periodístico y ahora en el lado del mundo de la política, pues sois más sensibles. Pero me gustaría que me contestarais, no ahora, sino después de ver estos 3 vídeos. A ver si es posible. Me gustaría preguntarle si, de la misma forma que usted niega que exista una violencia contra las mujeres por el hecho de serla, niega cualquier especificidad en la violencia. Es decir, no existe, por tanto, violencia racista, ni violencia homófoba, ni violencia antisemita, o es que usted solo quiere banalizar la violencia contra las mujeres. Mire, le contestaría de una frase, enmienda la totalidad a lo que ha dicho. Es todo falso. Es todo falso que usted apareció con una pancarta negando que exista la violencia de género en un minuto de silencio. Yo creo que hemos visto todas las imágenes. Escúcheme, pues le voy a repetir la pregunta diciéndolo de verdad. ¿Es verdad que Vox estuvo con una pancarta distinta a la del ayuntamiento? Sí. ¿Es verdad que Vox mantuvo un escrupulo? Negando que exista la violencia de género. ¿Me permite? ¿No? Sí. ¿Es verdad que Vox estuvo en escrupuloso silencio junto con el resto? Sí. ¿Es verdad que Vox no boicoteó en ningún momento el minuto de silencio? Sí. Han votado mal los ciudadanos. Es decir, ustedes llevan prácticamente desde julio diciendo que no quieren elecciones y que la culpa es de los demás. Entonces yo querría saber por qué pierden más de 700.000 votos y 3 escaños, mientras otros suben en un contexto de participación a la baja en votos y en escaños. Pero vamos a ver. El Partido Socialista ha ganado las elecciones. Es que me está haciendo preguntas como si hubiéramos perdido las elecciones. ¿Nos pueden reconocer la victoria? ¿Pueden reconocer que hay quien ha perdido las elecciones? No, es que yo no acabo de entender esto. ¿Sabe cuál es el problema? Que hemos votado 3 veces y las 3 veces el Partido Socialista ha ganado. La pregunta no es esa. La pregunta es, los que pierden, ¿aceptan que gobierne el Partido Socialista? ¿Lo van a aceptar? No sé si nos puede explicar si es cierto la información que publica el diario El Mundo, que su hijo Jordi Pujol Ferrusola y también Josep Ferrusola habrían blanqueado 2 millones de euros a través de la empresa de helicòpters Cat Helicòpters. Tot és mentida, home, sou tontos. Me vais a perdonar el cameo, en esta ocasión, pero hemos visto 3 claros ejemplos, ¿no? Todo es falso, esa no es la pregunta que usted me tendría que hacer, no es esa, o si no, el periodista pues es tonto, ¿no? Bueno, me gustaría saber qué os parecen, ¿no? Digamos, estas reacciones, si vosotros, habiendo estado en los 2 lados, pues bueno, cambiaríais algunas cosas o bueno, os sentís especialmente sensibles con este tipo de situaciones que se producen alguna vez, no digo que a diario, pero que se pueden producir y se producen en salas de rueda de prensa. Te paso la pelota, Pablo. A ver, se ve de distinta forma una vez estás haciendo las preguntas a cuando las estás contestando. Quiero decir, yo, que ahora me encargo de la vicesecretaría de comunicación del partido, para un partido político, y yo creo que con independencia del partido que sea, es importante la unidad de mensaje. Otra cosa es que cada dirigente político, cada portavoz lo pueda decir de una manera distinta. Pero al final la unidad de mensaje, tener una posición clara y trasladar el mensaje a la opinión pública es importante. Entonces es verdad que es crítica recurrente de los colegas periodistas decir, no, es que todos estáis diciendo lo mismo, es que vais con el argumentario. Bueno, ya, es que queremos explicar el mensaje que queremos trasladar a la opinión pública. No puede que con mayor acierto o con menor acierto, pero al final la unidad de mensaje para un partido político es importante. Y una vez estás en el partido, te das cuenta de que es necesario, ¿no? Porque si no, bueno, pues al final se pierde con anécdotas o se pierde con otras polémicas. Tú hablabas antes
de que a veces nos dedicamos, y hablo en primera persona porque yo lo he tenido que hacer, ¿no? Tenemos que esquivar las preguntas polémicas, orillar aquellas cuestiones que nos gustan menos y no entrar en el fondo de determinadas cuestiones. Y también lo tengo que reconocer, es que es cierto, ¿no? Y a veces que determinadas cuestiones nosotros consideramos que no es lo que queremos vender informativamente y nos centramos y ponemos el foco en otras cuestiones. Esto tiene que, esta práctica política es compatible con el respeto a los informadores y a los medios de comunicación. Yo creo que sí. Yo creo que los periodistas hacen sus preguntas de forma muy respetuosa. Insisto, hacen su trabajo. En ocasiones tendrán que explicar que el dirigente político del Partido Popular o de otra formación política ha esquivado las cuestiones por las que le han preguntado y tendremos que reconocerlo, pero los partidos políticos legítimamente también tenemos una estrategia política, tenemos unos mensajes que queremos difundir y ese es nuestro trabajo, a veces con más acierto, a veces con menos, por lo cual yo creo que tienen parte de razón los colegas periodistas cuando lo denuncian, pero yo también reivindico quienes nos levantamos desde muy temprano todos los días para ver cuáles son los mensajes del día que queremos trasladar a la opinión pública y lo hacemos con menos o más acierto. Alberto, ¿qué te parece a ti? ¿Te has encontrado como periodista en alguna tesitura parecida? Y no sé si lo has visto ahora cuando te has pasado al otro lado de la línea. Bueno, yo agradezco que no hayáis puesto ningún vídeo de ningún cargo de Ciudadanos como mala praxis de no contestar las preguntas, pero lo habrá, o sea, lo habrá. También hay algunos casos, si me permitís, Alberto, tú yo no te creo que preocupes aquí, que también los hay. Yo creo, si me permitís, yo creo que aquí no se salva a nadie. No. Porque soy el único de los cuatro, el único periodista nativo, ¿eh? Solamente por eso. Eso es. Pero bueno, más allá de esto, yo tengo que decir que soy un idealista y creo que voy a lanzar casi un mensaje populista, Dios me libre, pero a mí me hierve la sangre cuando no se responde a las preguntas de un periodista. Yo entiendo y estoy de acuerdo totalmente con Pablo cuando dice que un partido lo que busca cuando hace una rueda de prensa es también colocar un mensaje, ¿no? Pues han hecho una proposición de ley, pues quieren explicarla y quieren transmitirla bien y quieren que los medios comprendan perfectamente cuáles son los motivos. Pero de ahí a huir o rehuir de una pregunta o intentar pasar la pelota al periodista como si fuese él el culpable por hacer esa pregunta, a mí, yo cuando lo veo, y también lo veo en compañeros míos, y o sea, que creo que es algo totalmente extendido, a mí me hierve la sangre, porque al final yo creo que cuando se plantea un tema, cuando se plantea una pregunta, la verdad siempre sale, siempre acaba saliendo. Por lo tanto, ser lo más transparentes posibles, aunque cueste, yo creo que siempre de primeras es mucho más beneficioso para la marca, para la reputación y para lo que tú intentas transmitir como partido. Por lo tanto, estoy de acuerdo en lo que comentaba Pablo, lo de colocar el mensaje, pero sí que es cierto que yo creo que tenemos que hacer un ejercicio también especial por intentar responder a todo o intentar, tener una respuesta, aunque muchas veces se hace bastante complicado, pero tener una respuesta para que las preguntas no queden como que parece que la culpa es del periodista de turno que pregunta. Begoña, espero que no me mates, pero de alguna manera aquí nadie se salva. Y no va en función de colores ni partidos políticos. Pero preguntarte a ti me interesa mucho saber tu opinión, ¿no? En torno a cómo, pues, por ejemplo, desde el ámbito local, pues bueno, tú has estado observando durante todos estos años, pues bueno, las relaciones que se establecen entre viejos colegas del mundo del periodismo cuando tú ya, digamos, formabas parte del mundo de la política. Bueno, sí, claro, porque al final, bueno, aunque periodistas veteranos, también te digo que quedan pocos porque la gente acaba dejando las redacciones y se acaban reubicando en otros tipos de trabajo, ¿eh? O sea, que tampoco te creas que encuentras muchos colegas antiguos que se sigan dedicando a lo que yo me dedicaba entonces, pero bueno, sí que los hay. Yo creo que las relaciones entre periodismo y político es una tensión constante. Periodismo y política es una tensión constante y necesaria. Al final,
el periodista busca pues una información o quiere unas respuestas o hace unas preguntas para sacar un titular o para sacar una noticia y legítimamente es su trabajo, y la persona que se dedica a la política o el político que está delante, pues él tiene un proyecto que está explicando y no se trata de no contestar, sino que bueno, legítimamente también puedes defender que el enfoque que se está dando, tu punto de vista es otro. Lo que yo creo que siempre que en algunos casos, lo que sí que creo que ha cambiado desde que yo empecé ahora, desde yo empecé como cargo electo en el 2007, aunque desde el 2003 ya estaba en el ámbito político, ahora es que ahora hay muchísima más crispación en los dos lados, en general. Y bueno, pues no sé si es que la sociedad está más crispada por muchas razones, porque no estamos todos, no sé, porque pasan cosas y los momentos son complejos, ¿no? Bueno, ayer mismo en Estados Unidos hubo un ejemplo, se están replanteando cómo hacer los debates, porque no funcionó para nada, que yo fue una bronca absoluta, ¿no? En el país donde todos nos hemos, desde comunicación política, siempre nos hemos enmirallar, ¿no? Que ahora no me sale en castellano, ¿no? Reflejado. Reflejado como una de las escuelas y ahora de pronto están en el fango no sé, que parecen navajazos a diestro y siniestro, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es importante, como ha dicho Pablo, y yo comparto con él, en que las formas siempre hay que mantenerlas y que luego cada uno respetablemente tiene que ejercer su papel. O sea, yo hay una cosa que sí que, y lo saben mis colegas y lo saben mis compañeros, o sea, se lo saben en mi grupo municipal y lo saben mis colegas de profesión que me conocen y además, como mi teléfono también está abierto y hablo mucho con ellos, me conocen y lo saben. Los objetivos comunicativos los tiene que marcar el político en el caso de una rueda de prensa. Y la tarea es que el objetivo salga a pesar de las preguntas que pueda tener el periodista. Y el objetivo del periodista, cuando está delante tuyo, es hacerte preguntas y sacarte del guión. Entonces, es esa pugna que tiene que ser de fair play y que tiene que ser desde el máximo respeto la que mantiene el equilibrio, en este caso en la comunicación política, en todos los niveles. Yo siempre digo lo mismo, no hay que explicarlo todo, nunca hay que mentir, eso está clarísimo. Nunca hay que mentir, porque hay cosas, y hablo desde lo local, o sea, si yo estoy trabajando un tema con vecinos, que aún lo estoy trabajando con los vecinos y es un problema y es un conflicto y aún no lo he podido resolver, pues yo le digo al periodista, oye, mira, pues hoy no te lo puedo explicar. La semana que viene, cuando ya lo tenga resuelto, ya lo tenga enfocado, te lo explicaré. Por lo tanto, yo en este sentido sí que quizás discrepo un poco de Alberto, porque no hablo de política parlamentaria, hablo de política local. No siempre lo puedes explicar todo en ese momento. Y por lo tanto, ese juego... Ahora, lo que sí que creo que deberíamos hacer una reflexión general de sociedad, es que la crispación, creo que deberíamos conjurarnos en contra de las malas formas y de la crispación. Yo creo que se ha perdido mucho, no sé cómo decirte, mucho fair play en los últimos años, en todos los sectores, y seguramente la mayor responsabilidad es del ámbito político, que son los que tenemos que dar más ejemplo. Yo eso también lo tengo clarísimo. El que está delante y el que tiene la responsabilidad de las instituciones es el primero que tiene que dar ejemplo. Eso lo tengo muy claro. Pero yo creo que deberíamos reflexionar todos. Pues Begoña, te voy a tomar ese concepto de crispación para dar paso ya a las preguntas que nos formulan desde, digamos, la audiencia que nos está siguiendo. Y una de las preguntas va en relación a cómo influyen las redes sociales en el debate político. Nos preguntan si eso, de alguna manera, hace aumentar la crispación de la que tú, de alguna manera, pues te habías referido en las relaciones entre los periodistas y los políticos. No sé, cualquiera de los tres, no sé, Alberto, por ejemplo, tuiteas bastante, ¿ves esa crispación creciente que se genera en la burbuja que es Twitter, pero que luego quizá en la vida pública pues tiene una cierta traducción? Pues sí, y digo, yo también soy parte de ella, o sea, yo también estoy
bueno, pues en esa dinámica de muchas veces el tener al alcance de la mano el poder expresar una opinión, lo hemos visto, ¿no? Pues desde hace años como un tuit de un político puede generar una noticia o incluso un boom en todo el país, ¿no? Que son bueno, antes eran 140 caracteres, ahora si no me equivoco son 280 caracteres, pero no es más que eso. Y creo que lo que ocurre es que igual la inmediatez de las redes sociales y el político que tiene al alcance de la mano el poder transmitir un mensaje inmediato en el mismo momento que acaba de ocurrir una cosa, eso lleva a hacer la mayoría de veces las cosas en caliente. Es decir, cuando hace unos años tú tenías que decir algo, planteabas igual una rueda de prensa y tenías unas horas hasta que se organizaba, bueno, se celebraba esa rueda de prensa para poder explicar, bueno, pues algo que querías comentar y sobre todo reposar bastante el mensaje o lo que querías comentar, ¿no? El contenido e igual también las formas. ¿Qué ocurre a día de hoy? Que al tenerlo al alcance de la mano y el poder transmitir un mensaje en el mismo momento en el que está ocurriendo una cosa o están ocurriendo unas declaraciones, muchas veces yo creo que lleva a tuitear en caliente. Y yo creo que si nos parásemos los políticos a pensar, pues igual 5 minutos o 1 minuto, no digo tampoco mucho más que eso, el tuit que vamos a mandar, no sé qué porcentaje de tuits no acabaríamos mandando. Por lo tanto, yo creo que esa crispación se nota sobre todo porque las cosas se hacen muchas veces sabiendo que tienes el poder en la mano, enviando un tuit, un mensaje o lo que sea, muchas veces se hacen en caliente y yo creo que eso lleva a muchos errores y a muchas situaciones que generan noticias, polémicas e incluso problemas en los partidos y en los gobiernos. Pablo, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que Twitter lo carga el diablo? ¿Que hay gente que se tuitea encima y sin tuitear no puede pasar prácticamente ni un día? Bueno, yo creo que Twitter es una herramienta necesaria en la que estamos básicamente los políticos y los periodistas y nos retroalimentamos, pero yo reconozco que he dejado de leer los comentarios. Soy sincero, ¿no? Y veo que la inmensa mayoría de quienes tenemos un nombre, un apellido, tenemos unas responsabilidades, nos podemos equivocar, porque bien es verdad, y también lo hacen los periodistas, ¿no? Ahora todo es última hora. Hablaba Begoña antes del ejemplo de que las redacciones antes teníamos tiempo para preparar un tema. Podías tener varios días, tenías una entrevista, tenías otra entrevista. Yo lo he vivido como periodista y lo veo ahora como político, ¿no? En una mañana has empezado hablando de presupuestos generales del Estado, luego te has ido a la polémica de turno que ha salido por una declaración de no sé qué y todavía no te has tomado el segundo café de la mañana y ya has encadenado con un tema completamente distinto y haces una bola prácticamente imposible. Y si es imposible para nosotros que somos actores que estamos trabajando diariamente con la información, ya sea de un lado o de otro, entiendo que para quien escucha la radio, para el telespectador o lee las noticias, es tremendo. Y luego también es verdad que hay muchas personas que dicen, lo he leído en Twitter, pero que ni tan siquiera ha cliqueado o que simplemente tal. Y también conlleva sus riesgos, porque al final se le da categoría de noticia a lo que no es noticia, ¿no? Y yo se lo he escuchado a reputados compañeros periodistas y creo sinceramente que tienen razón. A partir de ahí es una herramienta y no podemos dejarla. Yo, quiero decir, vuelvo a mi papel como vicesecretario de comunicación. Yo evidentemente me pongo celoso cuando el tuit del Partido Socialista ha tenido una difusión mayor que la del Partido Popular o lo ha hecho el de Ciudadanos, ¿no? Porque al final, bueno, el departamento de redes depende también de mi vicesecretaría. Y eso lo hilo y ya concluyo con una pregunta que antes hacía algún compañero, que ha cambiado la vida cuando pasas a la política, ¿no? La exposición es mucho mayor. A mí me ha llegado a pasar de que yo me he quedado dormido en el AVE y ya me he visto mi foto conmigo dormido en el AVE, ¿sabes? Porque llevaba todo el día trabajando y bajaba a Málaga, ¿no? La exposición es mucho mayor cuando das el salto a la política, por lo menos esa es mi percepción. La inmensa mayoría es muy respetuosa, ¿no? Luego es verdad que hay 3 o 4 cafres y esos 3 o 4 cafres normalmente están en Twitter.
y hacen mucho ruido. Yo, Begoña, por si quieres cerrar, digamos, el tema de la crispación, pero avanzo rápidamente la última pregunta que nos da tiempo para formular. Si quieres comentar también lo de la crispación, puedes hacerlo, pero también preguntaros qué os parece, como profesionales de la política y también del periodismo, que se ponga en marcha una entidad pública que intente regular la veracidad de las informaciones. Vosotros, tanto Pablo como Alberto, han hecho referencia, lo he visto publicado en Twitter, pero ¿dónde está, digamos, esa veracidad de las informaciones? Entonces, Begoña, me gustaría saber cuál es tu opinión. Pues hombre, mi opinión es que hayamos llegado a este punto es muy lamentable en general, ¿no? Y que va más allá de lo que puede estar como mínimo a mi alcance de entender. Y que, bueno, creo que es importante, sobre todo, desde mi punto de vista, lo que es importante es la formación de la ciudadanía con el espíritu crítico de poder entender que la información que llega, o sea, educación en este sentido, educación quiero decir formación en el sentido de espíritu crítico de la información que llega. Y después, bueno, evidentemente todo lo que sea desmontar bulos en todos los sentidos, tanto políticos, pero también de cualquier otro sector, creo que es importante, porque las guerras económicas hoy en día, ya me voy de la política, ¿no? Pero en temas, por ejemplo, como el cambio climático, pues las guerras de bulos o las guerras de mentiras, ¿no? son además por intereses, con lo cual yo creo que es interesante que vayamos regulando cosas en este sentido, o sea, que haya fuentes donde la gente pueda verificar. Eso me parece importante. Que se haga desde lo público, yo siempre defiendo lo público como lo más importante, o desde un ente independiente, porque creo que eso es también una garantía y además de neutralidad. Pero sobre todo yo lo que creo es que tenemos que ayudar a romper las burbujas, ¿no? Una de las cosas que nos pasan también en la sociedad actual y que ha cambiado mucho de la época en la que yo estaba, es que al final todos acabamos, igual que en Twitter, nos acabamos escuchando a nosotros mismos de nuestros propios sectores, ¿no? Y entonces dices, bueno, hay que abrir un poco la mirada y escuchar un poco a todo el mundo, no solamente a los que están cerca tuyo. Y en ese sentido yo creo que ayudaría a reducir la crispación y desde luego también los chequeos de verdad y pues, tener herramientas a mí me parece interesante. Os pido un titular, tanto a Alberto como a Pablo, sobre este asunto para finalizar ya esta ponencia. Nos quedamos sin tiempo. Bueno, pues yo con respecto a lo de la entidad pública me encantaría y ojalá fuese independiente. No sé si, me parece que sigue en activo en el mundo de la publicidad. Está el ejemplo de Autocontrol, ¿no? que es también una entidad independiente y que podría extrapolarse también al mundo de la comunicación. Es cierto que hay muy buenos verificadores también que pertenecen a empresas privadas y que hacen un grandísimo trabajo, pero puede ocurrir que muchas veces puedan estar un poco marcados por alguna línea editorial concreta o algún asunto que no se trate y, por lo tanto, bueno, si sería deseable, si se hace bien, como todo, pues a mí me encantaría tener una entidad pública que regulase un poco, bueno, pues verificase las noticias y las fake news y, bueno, todo ello. Yo creo que la agencia EFE ya tiene algo, está trabajando en algo en ese sentido. Y es verdad que hay medios de comunicación que ya lo hacen. De hecho, yo he de admitir algo. Cuando recibes la llamada de aquellos que verifican alguna frase o algo, es cuando te echas a temblar. Dices, a ver qué habrá dicho esta persona que te están llamando para certificar si esto ha sido así o no ha sido así. Pero desde luego en estas circunstancias yo creo que es bueno y que haya medios de comunicación, ya sean públicos, ya sean privados, que se dediquen a controlar, permitirme el término, a fiscalizar aquello que es verdad o que no es verdad y a poner orden en tanto bulo, yo creo que es positivo porque es una llamada de atención a todos y nos hace estar más vigilante a todos. Yo siempre concluyo con una anécdota. A mí me ha pasado que como periodista me han pasado una cosa que tal y la he dado como válida por no saber de dónde venía y ya estaba preguntando por ello y al final no era certero y he tenido que pedir disculpas, como también he estado a punto de lanzarme a denunciar algo cuando al final
no lo era, ¿no? Por lo cual todos los instrumentos que nos ayuden a dar claridad, sobre todo en ese mundo que son las redes sociales, pues yo creo que es positivo. Bueno, pues para respetar el horario de este congreso y de las ponencias, bueno, tenemos que dar por finalizada pues esta charla. Yo agradeceros a los tres ponentes por este maravilloso viaje que hemos hecho al otro lado de la línea. Agradecer al Congreso la oportunidad de poder hablar sobre este aspecto, que me parece que es muy interesante. Y bueno, pues ya para finalizar, Pedro, si me dejas, pues dejar a la opción de la audiencia si se quieren volver a poner la camiseta ya rápido y corriendo, o si se la quieren dejar quitada y un poco pues mantener el espíritu y el alma abierta a entender que los papeles se pueden intercambiar y que no pasa absolutamente nada.